Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia, Aleluya, gracias le damos al Señor en esta mañana, cuanto que nos ha dado poder alabarle y adorar el nombre del Señor con júbilo en nuestros corazones. Ahora, hermano, vamos a ir a las Sagradas Escrituras para abrir nuestras Biblias en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, verso 4. Hebreos capítulo 12, verso 4. Hoy quiero referirme a resistir hasta la sangre. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Y le invito para que abra su Biblia en Hebreos capítulo 12, verso 4. Y damos lectura y lo hacemos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo el pecado. Lo leemos una vez más. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias porque nos has concedido el traer la lectura de las Sagradas Escrituras y ahora en la exposición de la misma, el ruego en oraciones que nos sean alumbrados los ojos del entendimiento, de modo que tu palabra sea clara, sencilla, comprensible a los oídos de todo tu pueblo, Señor, y que en ella seamos edificados conforme al propósito de tu voluntad, Señor, creyendo en cuanto que eres poderoso para hacerlo y aún mucho más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos. Te damos gracias por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. En la versión de la Biblia de las Américas dice: porque vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Porque en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Hermanos amados, si nosotros leemos en el contexto del versículo anterior, que es el versículo 3, nos habla de considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nosotros tenemos que mirar que cuando el Señor Jesucristo combatió contra el pecado, no lo hizo desde adentro, no combatió con el pecado porque en Él no había pecado al modo en el cual nosotros tenemos que combatir diariamente. Él combatió contra el pecado que venía de afuera, amén. Por eso dice que sufrió tal contradicción, amén, de pecadores. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y esa palabra contradicción, hermano, tiene que ver también con el que le combatieron. Amén, con que buscaron afligirlo. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros miramos que cuando el Señor Jesucristo combatió contra el pecado, para acabar con el pecado, Él combatió hasta el punto de llegar a derramar sangre.
y necesitó el ser fortalecido. Si bien él no combatió a modo de como nosotros combatimos, porque él sufrió el embate de afuera, sin embargo el embate de aquellos que buscaron afligirle, el embate de aquellos que le combatían, lo llevó hasta el punto de llegar a derramar sangre. Y tal es así que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, en el verso 42 y en el verso 43, dice que su lucha y su agonía fueron tan grandes, que él llegó hasta derramar grandes gotas de sangre que caían en tierra. Y dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. Si bien, como dijimos, hermano, el Señor Jesús combatió no con el pecado desde de adentro, sino que fue de afuera, pero sufrió el embate y hasta que el punto en el cual él llegó a derramar en su agonía grandes gotas de sangre, entendiendo, sabiendo de aquello de lo cual le esperaba, que esperaba la crucifixión, le esperaba el que sea avergonzado, le esperaba la humillación y cuantas cosas que le aconteció y de las cuales tuvo que padecer el Señor Jesucristo peleando contra el pecado. Amén, pero fue fortalecido. Y nosotros no tenemos que olvidar la promesa del Señor, que Él es nuestro Dios, y como así lo anuncia en el profeta Isaías, en el capítulo 41, en el versículo 13, dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Hermanos, nosotros tenemos que combatir a diario contra el pecado. Tenemos que combatir a diario y no al modo de como combatió el Señor. Amén, porque Él no tuvo que combatir con el pecado, que es esa ley de la cual habla el apóstol Pablo, que hallaba en sus miembros, allí en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, que hallaba una ley en sus miembros, la ley del pecado, que le llevaba a hacer lo que no quería, diciendo lo que quiero hacer no es lo que hago, mas aquello que no quiero hacer es lo que hago, y hallo esta ley en mis miembros, la ley del pecado. Es algo que como creyente nosotros tenemos que combatir a diario para no dejarnos arrastrar, para no dejarnos seducir, para no dejarnos llevar por las concupiscencias y por los malos deseos de la carne. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos tentados ¿de dónde? De nuestras propias concupiscencias, de nuestros propios malos deseos. Por eso dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, en el verso 14, que cuando uno es tentado, nunca diga ser tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tentar a nadie, sino que cuando uno es tentado de sus propias concupiscencias, de sus propios malos deseos, es atraído y seducido. Amén. Por eso el versículo 12 de este mismo capítulo dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos amados, nosotros tenemos que mirar que en este combate también hay una recompensa. Si yo soporto la tentación y paso por la prueba, la recompensa ¿cuál es? La corona de vida, la cual el juez justo tiene reservada para nosotros y para todos los que le aman y para todos los que esperan su venida. Amén. ¿Cuántos van en la procura de esa corona? La corona de vida es la victoria frente a la muerte. Y la muerte es el aguijón del pecado. El pecado es el aguijón de la muerte. Amén.
El pecado es el aguijón de la muerte. Así que si Dios nos va a coronar con la corona de vida, es porque nosotros hemos vencido al pecado al modo en el cual el Señor también le venció. Amén. Por eso dice que con Cristo nosotros somos más que vencedores. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Entonces tenemos que mirar, hermano. ¿Por qué? Porque hasta ahora no hemos resistido hasta derramar sangre en la lucha contra el pecado. Hasta ahora nuestra agonía no es hasta el punto en que hemos llegado a derramar sangre. Pero tenemos ese combate a diario. ¿Por qué? Porque tenemos esa ley en nuestros miembros, que es la ley del pecado, la cual nos busca arrastrar día a día y apartar de los planes y de los propósitos del Señor. Amén. Pero tenemos también la gracia de Dios, la ayuda de Dios, el cual nos sostiene para que podamos estar firmes en el momento de la prueba, el cual nos sostiene para que podamos resistir firme al diablo. Por eso dice, someteos a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Santiago 4:7. Someteos a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. La razón por la cual hoy muchos están siendo arrastrados es porque se están dejando dominar por los malos impulsos, por los malos deseos. Ayer escuchaba una palabra que recordaba a un hermano de un varón de Dios que ya partió a la presencia del Señor, que es David Wilkerson, que en su libro de la visión habló que en los últimos tiempos las luchas del creyente no iban a ser las pruebas, sino que la lucha del creyente iba a ser el bienestar y el confort. Que el bienestar y el confort y la seguridad era lo que le iba a hacer que su corazón se endureciera, que se enfriara el amor y que se alejara del Señor. Así cuántos hoy cambian el estar en la presencia del Señor, cuántos hoy cambian el venir a la casa del Señor, así cuántos hoy se dejan estar y desmerecen o dejan de considerar las cosas del Señor, el día de congregar, el día de la Santa Cena, por cualquier cosa. Cualquier motivo hoy ya es suficiente. Y estando seguros en el bienestar de su casa, en el confort de su casa, rodeado de su familia, ahí en esa seguridad. Pero no están dándose cuenta que es el engaño del pecado. Amén, porque la Biblia dice, apartado de mí, nada podéis hacer. Y si en el día del trabajo tú fueres flojo, tus fuerzas te serán reducidas. ¿Qué quiere decir? Que si hoy, que no estoy pasando por pruebas, que no estoy pasando por lucha, y por cualquier cosa me dejo estar y no me congrego, y por cualquier cosa ya me aparto de la iglesia, y por cualquier cosa ya estoy dejando de orar, ya estoy dejando de buscarle al Señor, ya estoy dejando de servirle al Señor, ya estoy dejando de participar de la obra del Señor con los recursos con los que el mismo Señor me bendice. ¿Qué va a hacer cuando venga la prueba? ¿Qué va a hacer cuando venga la lucha? ¿Cómo voy a tener fuerzas? ¿Cómo voy a tener gracia? ¿Cómo voy a alcanzar gracia? ¿Y cómo voy a tener fuerzas en el momento de la prueba? Por eso dice que nos debemos acercar a Dios. Amén. ¿Para qué? Para el oportuno socorro, para alcanzar misericordia en el oportuno socorro. Acercaos a Dios. Por eso es que, hermanos, nosotros tenemos que mirar de no dejarnos arrastrar por el engaño del pecado. Porque puede que no tenga tremendas pruebas, pero si por cualquier cosa yo ya voy a considerar, no voy a la iglesia, no, me quedo, no, por esto, por aquello, se me van a ir reduciendo las fuerzas, y cuando venga la prueba, ciertamente no voy a tener la gracia ni voy a tener la fuerza para superar. Por eso es que tenemos que combatir diariamente contra el pecado. Combatir diariamente contra el pecado. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya le es considerado como pecado. Así que si yo sé lo que es agradable delante del Señor y que tengo un llamado de parte de Dios para servirle, para estar militando en las filas del Señor, y me dejo estar, estoy
errando en cuanto al propósito y en cuanto a la voluntad del Señor para mi vida. Pero si me esfuerzo, como hace un rato cantábamos, esfuérzate en la gracia del Señor. Pero si me esfuerzo, seguramente voy a alcanzar gracia y voy a alcanzar auxilio para el oportuno socorro. La palabra resistir significa estar firme, de pie en contra de. Estar firme, de pie en contra de. Y tenemos que discernir, hermanos, juzgar entre lo que es bueno y lo que es malo. Porque por ahí decimos, ¿pero qué hay de malo? Me quedo, estoy con mi familia, no estoy yendo a embriagarme a un bar, no estoy yendo, no quedé trasnochando. Pero tenemos que discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿No dice la Biblia que nosotros debemos de congregar? ¿No dice la Biblia que debemos buscar al Señor mientras puede ser hallado? ¿Qué hay, hermano, en este tiempo de gracia que nos podemos acercar confiadamente al trono del Señor? Si no aprovechamos de este tiempo. Si no aprovechamos de este tiempo para dedicar tiempo para la oración. Si no aprovechamos de este tiempo para dedicar tiempo para la meditación de su palabra. ¿Qué hay de este tiempo? Amén, que es el tiempo de la cosecha. Porque entre tanto se dice hoy, es el día de salvación. Así que el día de salvación es hoy. ¿Y cuántos van camino a la perdición? ¿Y cuántos van por el camino ancho y espacioso? Y como iglesia nosotros tenemos una responsabilidad, porque nos fue dada la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y mandarle a que guarden todas las cosas que nos fueron enseñadas. Así que en cuanto a esas cosas, hermanos, nosotros tenemos que mirar que si no las hacemos firmes en nuestro corazón, nos estamos dejando engañar por el engaño del pecado. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que sabemos que es correcto y no lo juzgamos como malo porque no estamos cometiendo grandes pecados, porque por ahí no estamos delinquiendo, o no estamos en una boca de pasta base, o no estamos pernotando en un boliche nocturno. Y ciertamente que esos son pecados, pero que hay también de lo otro. No lo hemos de juzgar como algo malo, el estar tibio, el estar frío, el estar indiferente en cuanto a las cosas del Señor. No lo hemos de juzgar como algo malo, no hemos de resistirlo, no hemos de estar firmes, puestos de pie, en contra de... ¿En contra de qué? En contra de todo lo que me quiere apartar del Señor. En contra en todo aquello que me quiere hacer estar indiferente, estar frío. ¿Usted cree que se va a levantar con ganas de orar? ¿Usted cree que se va a levantar con ganas de leer las Escrituras? ¿Usted cree que se va a levantar con ganas de salir a predicar, a dar testimonio del Señor Jesucristo? Nunca va a ser así. Eso es el ejercicio por medio de una disciplina. Si se disciplina levantándose diariamente y dedicando tiempo, separando tiempo para estar en comunión con el Señor, en oración, para dedicar tiempo para estudiar la palabra de Dios, si se disciplina para que en cada conversación buscar la oportunidad para testificar de Jesucristo, entonces si se disciplina se le va a hacer un hábito. Pero si no se hace la disciplina, nunca va a tener el hábito de orar. ¿Por qué? Porque la carne no tiene el hábito de hacer la voluntad de Dios. La carne no tiene el hábito de hacer la voluntad de Dios. Hay que disciplinarla. Amén. Hay que disciplinarla. ¿Concediéndole qué? No concediéndole lo que ella quiere y sometiéndola ¿a quién? A Dios. Por eso dice, someteos a Dios y resistir al diablo. ¿Por qué tenemos que resistir al diablo? Porque el diablo es el tentador. La obra de él es tentar. Pero cuando somos tentados de los malos deseos por causa de la concupiscencia, de esa ley que se encuentra en nuestros miembros, que es la ley del pecado que nos quiere arrastrar y separar del plan y del propósito de Dios. Por eso dice la Biblia, no habéis resistido en contra del pecado hasta el punto de haber derramado sangre. No habéis combatido
combatido en contra del pecado hasta el punto de haber derramado sangre. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿A quién nos está hablando? De Jesucristo. ¿Quién combatió contra el pecado? No a la manera como usted y yo combatimos, porque Él no tenía pecado. Él no era tentado de adentro. Pero ¿cuántos embates sufrió? ¿Cuántas contradicciones? ¿Cuántas rivalidades? ¿Cuántas enemistades? Él nunca hizo nada malo, sin embargo, ¿cuántas cosas malas se hicieron en contra de Él? ¿Cuántos males tuvo que sufrir? ¿Cuántos le menospreciaron? ¿Cuántos le injuriaron? Dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. En la puerta de Jerusalén lamentó, llorando y diciendo: cuántas veces, oh Jerusalén, he querido, tú que matas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces te he querido recoger como la gallina quiere recoger a los polluelos. Estaba lleno de compasión. Estaba lleno de benignidad, estaba lleno de misericordia, porque Él está lleno de benignidad, lleno de compasión, lleno de misericordia. Sin embargo, ¿cuántos males sufrió? De los suyos, de los que no eran suyos. Amén. Porque también sufrió males por causa nuestra. No dice que fue molido, no fue azotado por nuestros pecados, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz no fue sobre Él. Quiere decir que cada vez que yo infringía la ley de Dios, cada vez que yo cometí un pecado, estaba rebelándome en contra del Señor Jesucristo, aun cuando todavía era pecador y enemigo de Dios en la mente. A su tiempo Dios envió a su Hijo a morir por mí, por cada uno de nosotros. Porque tal vez usted tal vez diga: yo nunca levanté el látigo como el soldado romano en contra del Señor, ni le atravesé con la lanza. Pero cuando Él fue a la cruz, fue por toda la humanidad. Y sufrió el castigo de los delitos de toda la humanidad. Así que sufrió el castigo de sus delitos, de mis delitos. De lo que nosotros le hicimos y que fue contrario, Él lo sufrió el castigo. ¿Para qué? Para que hoy por la fe en ese sacrificio nos pudiera ser otorgado el perdón de nuestros pecados. Pero hoy que ya hemos sido perdonados y que fuimos reconciliados con Dios, no vamos a combatir en contra del pecado que nos quiere arrastrar fuera del propósito del Señor, habiéndonos sido alumbrados los ojos del entendimiento con este evangelio de libertad, con este evangelio del cual dice la Escritura: si el Hijo de Dios te liberta, serás verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque como hombre no había manera que por obra pudiéramos justificarnos delante de Dios, pero por su gracia fuimos justificados delante del Señor. Por su misericordia fuimos perdonados, por su gracia es que fuimos declarados absueltos, libres de todo cargo y de toda culpa. Y ahora, teniendo el poder y la capacidad, no vamos a resistir, peleando contra el pecado hasta el punto de la agonía. Cualquier cosita ya es suficiente. Y a diario. Y cada uno de nosotros sabe y es testigo de estas cosas. Pero yo no puedo combatir por usted, ni usted puede combatir por mí. Pero yo sí puedo combatir en contra del pecado para no dejarme arrastrar por mis malos deseos. Yo puedo pararme firme en contra del pecado, puedo pararme firme en contra de la tentación, puedo pararme firme en contra de lo que me quiere arrastrar y decir no. Está en mí el determinarme. Conociendo lo que le es agradable al Señor, sabiendo cuál es su voluntad, yo puedo pararme firme y decir no me voy a dejar arrastrar. Yo lo voy a seguir, así como el día que le dije que le recibía para mi salvación y que prometía seguirle, servirle, hasta el último de mis días le voy a seguir y le voy a servir, hasta el último de mis días, hasta que me venga a buscar. ¿Por qué? Porque la tentación viene de adentro. La lucha que nosotros combatimos, la combatimos de adentro. Si usted quiere
hacer la voluntad de Dios, no hay nada ni nadie que lo pueda apartar. Si no, recordemos tan solo el himno que cantó nuestro hermano: he decidido seguir a Cristo, a medida que le iban masacrando a su familia, delante de sus ojos. Le masacraron a su hijo, a sus hijos, después le masacraron a su mujer, y mientras le masacraban, él decía: he decidido seguir a Cristo y no voy a volver atrás. Y le decían: pero negá tu fe, que salvás la vida de tu hijo. No, he decidido seguir a Cristo. Negá tu fe y salvás la vida de tu mujer. Mirá que es lo único que te va quedando. No, he decidido seguir a Cristo. Negá tu fe y salvás tu propia vida. Dijo: no, he decidido seguir a Cristo. No voy a volver atrás. ¿Lo pudieron? Terminaron con su familia, terminaron con su vida. ¿Pero usted cree que no ha recibido galardón, nuestro hermano, que no va a recibir galardón? ¿O por qué cree que todavía cantamos esa alabanza? ¿Cómo cree que fue preservada? ¿Cómo cree que fue preservada esa alabanza? ¿Quién se encargó de preservar eso? El mismo que se encargó de preservar toda la Escritura hasta el día de hoy, para testimonio nuestro. Por eso, si usted lee el versículo 1 de este capítulo 12, dice, de Hebreos, si usted lee el versículo 1 de este capítulo 12 de Hebreos, ¿qué es lo que dice? Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto por delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué? Porque todavía no habéis resistido combatiendo contra el pecado hasta la agonía de derramar sangre. No habéis combatido hasta el punto de derramar sangre. No habéis dado todo. En la sangre está la vida. No solo tiene que ver con la sangre que Jesús derramó en Getsemaní en su momento de agonía, sino que en la sangre está la vida. La vida del hombre está en la sangre. Si derramamos la sangre, ¿qué quiere decir? Que perdimos la vida. Todavía no habéis perdido la vida por causa de Cristo, por la causa del Evangelio. Pero ¿qué es lo que nos desafía? A que sigamos combatiendo hasta el punto de ¿qué? De que si nos corresponde o nos es dado tener que dar nuestra vida, que también la podamos ofrecer para gloria y para alabanza del Señor. Amén. Que también la podamos ofrecer para gloria y para alabanza del Señor. Hermano, y siempre tenemos que mirar que en este andar, en este caminar, no somos los primeros. Por eso dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, de aquellos que nos han testificado en cuanto al valor que tiene la fe. Por eso el capítulo 12 continúa después de que habla de todos los héroes de la fe. Habla de todos los hombres que por medio de la fe hicieron grandes proezas. Pero aún así, nosotros tenemos que considerar al Señor Jesucristo siempre. Y en Hebreos capítulo 2, verso 18 dice, pues en cuanto que Él mismo padeció siendo tentado, poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando usted está siendo tentado, no se vea que es el único que está padeciendo, ni se considere que no hay nadie que le puede socorrer. El Señor Jesucristo también padeció siendo tentado, no como usted y no como yo, porque Él no fue tentado de adentro. Como usted y yo somos tentados, ¿por qué? Porque hemos venido en una naturaleza contaminada por el pecado y todavía no hemos recibido la redención completa,
que es cuando seamos libertos de este cuerpo de muerte. ¿Por qué es un cuerpo de muerte? Porque si usted se deja arrastrar por los deseos de la carne, va a terminar muriendo. Pero no de la muerte física, va a terminar muriendo espiritualmente. Porque si yo me dejo arrastrar por los deseos de la carne y no combato contra el pecado, lo que me espera es la muerte espiritual. Lo que me espera es la muerte espiritual. ¿Qué significa muerte? Separación de Dios. ¿Por qué tanta gente se separa de Dios, se aleja de Dios? ¿Qué cree que es lo que lo alejó de Dios? ¿Que lo alejé yo? ¿Que lo alejó usted? ¿Cree que yo lo alejé? ¿Cree que usted lo alejó de Dios? A los hermanos que se apartaron y que se fueron, ¿cree que los responsables somos nosotros? No, hermano. Es el pecado que los engañó. Lo que les engaña es el pecado. Por eso es que estamos hablando de esta palabra. Porque el que está firme mire de no caer. ¿Usted cree que no puede ser engañado? ¿Usted cree que si se deja arrastrar y se deja llevar por un pensamiento o por un sentimiento no le puede arrastrar lejos del propósito de Dios? Seguro que sí. Por eso es que tenemos que resistir, tenemos que combatir contra el pecado todos los días. ¿Para qué? Para que no nos arrastre por el engaño. Para que no nos arrastre por el engaño. Nosotros ya fuimos rescatados de la condenación eterna. Pero el engaño del pecado nos puede llevar a perder la corona de la vida. Por eso la Biblia dice, mira que nadie tome tu corona. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, fui trasladado para vivir esta vida. Y si vivo la vida del reino de Dios, lo que me está reservado es la corona de vida, que es la victoria frente al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es el aguijón de la muerte. Eso es lo que nos está reservado. Pero si yo me dejo engañar por el pecado, puedo entrar y no recibir nada, y haberlo recibido otro. Por eso dice, mira que nadie tome tu corona. La Biblia dice, si en lo fiel fueres poco, en lo poco fueres fiel, sobre mucho te pondré. Esto es lo poco, hermano, y en donde se demanda que seamos fieles. Cuando estemos en la presencia del Señor y hayamos recibido la redención completa, que hayamos sido libertados de este cuerpo de carne, ¿usted cree que va a seguir teniendo la tentación de abandonar al Señor? No va a tener más esa tentación. No va a tener más esa lucha de querer dejar todo. La tentación la tenemos ahora, ¿por qué? Porque todavía estamos combatiendo contra el pecado. Todavía estamos combatiendo, no a la manera que combatió el Señor, porque el Señor no combatió con el pecado, con la tentación desde adentro, como combatimos nosotros. Pero con Cristo somos más que vencedores, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si creemos y queremos, nada ni nadie nos puede hacer retroceder. Si creemos y queremos, nada ni nadie nos puede hacer retroceder. Ahora, cuando nos vemos en diversas tentaciones, ¿tenemos a quién recurrir? Al Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos la posibilidad de recurrir a Él? Porque Él mismo padeció siendo tentado y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que cuando usted y yo somos tentados y que no somos tentados de Dios, somos tentados por el tentador, pero el tentador, ¿qué es lo que aprovecha? De tentar nuestros malos deseos. Cuando somos tentados, lo único que tenemos que hacer es clamar por el Señor. Clamar por el Señor, y si clamamos por el Señor, Él nos va a socorrer. Amén. Santiago capítulo 5, verso 8, y ya con esto quiero ir concluyendo, hermanos amados. En conclusión, Santiago capítulo 5, verso 8, dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 5, verso 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Tened también vosotros paciencia
y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Qué está diciendo? Hagan firme su vocación, párense firme, resistan contra el pecado, resistan con la tentación, soporten la prueba, que cuando hayan pasado la prueba van a recibir la corona de vida, la cual el Señor, juez justo, tiene reservado para todos los que le aman. Y acá hay algo que nosotros tenemos que mirar. ¿Qué es lo que a mí me impulsa a mantenerme firme y a querer hacer lo que le agrada al Señor? Mi amor por Él. La razón por la cual, por eso dice que el amor de muchos se va a enfriar. ¿Cuál es el resultado de que el amor de muchos se enfríe? Que ya no pelean más contra el pecado. Ya no quieren, no luchan más. Ya no les importa si a Dios le agrada, no le agrada. Ya no les importa la manera en cual vive. No les importa cómo Dios los mira. No les importa cómo Dios los juzga. ¿Pero por qué no les importa? Porque ya no le aman. Esto es como el matrimonio, hermano. Si usted está casado, hermano, si usted está casado y ama a su esposa, ama a su esposo, nunca va a querer tener un problema con él. Y si en algún momento es tentado, o en algún momento es arrastrado por un mal deseo, ¿qué es lo que piensa? Si me agarra mi mujer, se termina mi matrimonio. ¿Cierto? Si me agarra mi marido en esta, se acaba mi matrimonio. Entonces, como le amo, me mantengo fiel. Lo mismo es con el Señor. Si le amamos al Señor, nos vamos a mantener fieles. Si no le amamos al Señor, no nos va a importar cómo nos mire. Si nos mira que estamos en el boliche, si nos mira que estamos en cualquiera, no nos va a importar cómo nos juzgue, porque no nos interesa su opinión. No nos interesa su opinión, pero al que le interesa la opinión del Señor, ¿qué es lo que hace? Combate contra el pecado. Aunque esté en una agonía, combate. ¿Por qué? Porque no le quiere ofender a su amado. No le quiere ofender a su Señor. Por eso dice la Escritura en el texto el cual nosotros hemos leído: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Qué quiere decir? Hacer firme vuestra vocación, hacer firme vuestro amor por el Señor. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. Con la venida del Señor, ¿qué viene? El galardón, la recompensa para los que le somos fieles. Por eso no se extraña, hermano. Por eso no se extraña, hermana. El engaño del pecado es lo que lleva a los hombres a alejarlo de Dios y a que no le importe nada en cuanto a la opinión y el juicio con el que Dios le juzga. No les importa. Es lo mismo, dice. Total, Dios está en el cielo y yo estoy acá en la tierra. Pero la venida del Señor se acerca. Y a cada uno le va a juzgar según su obra y de acuerdo a lo que haya hecho. Y a alguno le dirá: venid bendito de mi Padre, entrad al reposo de vuestro Señor. ¿Por qué no va a decir entrad al reposo del Señor? Porque hasta que no vino Él, estábamos combatiendo. Estábamos en la trinchera, estábamos en el frente de batalla, resistiéndolo al diablo, sometiéndonos a Dios y resistiéndolo al diablo. Entonces, después de terminamos la lucha, ¿qué tenemos que hacer? Descansar. Por eso le dirá: venid bendito de mi Padre, entrad al reposo de vuestro Señor. Porque ahí es cuando viene el descanso para nosotros. Ahí es cuando ya no vamos a pelear más. Ya no voy a tener más la tentación de la carne, ya no voy a tener más los malos deseos, ya no va a haber lucha que me quiera apartar de los propósitos de Dios, que me quiera hacer desistir. Ya no voy a tener la lucha de que si hago lo que es agradable, no lo hago. Ya no voy a tener. ¿Por qué? Porque ya habré estado con el Señor, y si estoy con el Señor quiere decir que recibí la redención completa. Y este cuerpo de carne fue transformado en un cuerpo de gloria semejante al de Él. Por eso es que tenemos que tener paciencia, afirmar nuestros corazones, resistir, pararnos firme en contra de el pecado. Amén, en contra de el pecado. Tenemos que pararnos firme en contra de el pecado. ¿Por qué?
porque la venida del Señor se acerca. ¿Cuántos saben que la venida del Señor está cada día más cerca? Cada día está más cerca. Y aun si el Señor no viniera en esta generación a buscar a su iglesia, ¿cuántos años más por delante puedo tener? ¿Cuánto me quedará? Los límites de mi habitación la conoce el Señor. Él le dio medida a los límites de mi habitación. O sea que lo que puedo alcanzar en Dios, lo puedo alcanzar ahora. Y si yo pierdo este tiempo, puedo llegar a perder lo más valioso. Lo que yo puedo llegar a alcanzar en Dios en cuanto a recompensa, en cuanto a galardones, en cuanto a poder recibir la alabanza del Señor. Porque la alabanza del Señor no va a ser para todos. La alabanza del Señor va a ser para el que ha hecho lo que es justo y aquel que ha hecho lo que es agradable delante del Señor. Por eso dirá a unos: venid, entrad benditos de mi Padre, y a otros ¿qué le dirá? Apartados de mí, hacedores de maldad. Ya no van a recibir una alabanza, ya no van a decir: venid benditos de mi Padre. Les va a decir hacedores de maldad. Eso no es una alabanza, eso es un juicio. Amén. Por eso es que tenemos que considerar estas cosas. Y mirar, es cierto, y como lo hemos mencionado, el amor de muchos se enfría a causa de que la maldad va en aumento. Y cada vez la tentación es mayor y cada vez el diablo embate con más fuerza, el mundo nos embate con más fuerza. La visión que tuvo este hermano en los años 80, este hermano David Wilkerson, es cierto, es una realidad. El gran problema hoy no son las pruebas y las persecuciones como la iglesia primitiva. El gran problema hoy es el confort, el bienestar. La gente está segura en su casita. La gente está segura, está tranquila. Puede tener una o que otra lucha, dificultad, pero nada más. Amén. Pero ¿quién está parado en la brecha? ¿Quién está peleando la buena batalla? ¿Quién está resistiendo al diablo? ¿Quién está cumpliendo con la gran comisión? Y los que sabemos que ese es nuestro deber, porque ese es nuestro llamado, que hay con respecto a nosotros. Porque por ahí ya no estoy más en el boliche como antes, ni drogándome, ni en una boca de pasta base, ni nada de eso. Pero el solo hecho de saber que lo que es bueno y agradable al Señor y no hacerlo, ya está. Por eso, hermano amado, tened paciencia y afirmad vuestros corazones, dado que la venida del Señor se acerca. Amén. Hasta aquí la meditación de la palabra del Señor. Que el Señor, hermano amado, le fortalezca para resistir firme al diablo. Que el Señor le fortalezca para pelear en contra del pecado, aun cuando esté en una agonía, aun cuando sienta que sus fuerzas se le han acabado. Sepa que el Señor es nuestro Dios. Él es el que nos ayuda, Él es el que nos toma de la mano derecha y que nos dice que no temamos, que Él está con nosotros. Amén. Y si Dios por nosotros, no hay quien sea en contra nuestra. Así que puede que sienta que se le agotaron las fuerzas, puede que sienta que no da más, pero si usted invoca al Señor, Él va a venir a socorrerle. Si usted invoca al Señor, Él va a venir a infundirle nuevo aliento, nuevo ánimo, nueva fuerza, para que siga constante, creciendo, firme, hasta alcanzar todo aquello para lo cual el Señor le ha tomado. Amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Alabado y bendecido sea su nombre. Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo, hemos estado compartiendo tu palabra, Señor, por más de 30 minutos, Señor, con el propósito de infundirle ánimo a tu pueblo y que por medio de la meditación de la palabra, Señor, podamos fortalecernos, Señor, podamos crecer, Señor, en gracia y en todo aquello, Señor, para lo cual tú nos has tomado en este tiempo. Yo sé que como cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor, hay muchos que ya han dejado de pelear, pero
pero mi hermano, mi hermana, todavía está firme, Señor, todavía está peleando la batalla, Padre. Infúndele nuevo ánimo, infúndele nuevo aliento, Señor, para que pueda mantenerse firme, constante, creciendo, hasta alcanzar todo aquello para lo cual tú le has llamado, Señor, creyendo que eres poderoso para hacerlo y que aún mucho más abundantemente de lo que estamos pidiendo y de lo que estamos entendiendo, te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.